tormenta a una olvidada concha de la playa, pero brotó una ternura sobrehumana en el corazón de una mujer y sus maternales manos te lavaron y alimentaron miles de veces, simplemente por amor, para que recuperaras la conciencia. El velo de la ingenuidad infantil empañaba tu cabeza para aflicción de quienes más te amaban, cuando el maestro percibió la inteligencia que resplandecía en tu mirada y te legó la inmarcesible riqueza de la escuela. Corrían los días de tu primera juventud, época en que la despreocupación parecía anular tu existencia, cuando algunos amigos notaron el brillo del carácter que refulgía tus gestos y te integraron a la vida mediante los dones trabajo. Durante la enfermedad muchos dudaron de tu capacidad de recuperación, sin embargo, el médico verificó que una fuerza sublime obraba en tus más íntimas células y confiado te dio el remedio eficaz. En las difíciles horas de incomprensión escuchaste, en medio de tus propias lágrimas silenciosas canciones de fortalecimiento y esperanza que exhortaban a la paciencia, a la alegría. Por donde vas dejas la señal de esa luz invisible que infunde claridad a tus pensamientos. Si sufres, ella es el apoyo que te resguarda; si yerras, es la voz que te corrige; si vacilas, es el brazo que te sostiene; si te encuentras en soledad, es la compañía que te consuela. Aprendamos a amar y a respetar a ese alguien, convencidos de que estamos en él igual que el fruto en el árbol, y si caíste tan profundo que todos tus afectos te han abandonado, aún así, con el dolor de la culpa, recuerda que la justicia te fustiga y te purifica impulsándote hacia el supremo rescate, porque nunca has estado lejos de la presencia de Dios. Pena después de la muerte. Reunión pública del 7 de julio de 1961. Primera parte, Cap B, ítem 18 acerca del antiguo dogma de las penas eternas, cuya creación la teología terrestre atribuye al Creador. Examinemos el comportamiento del hombre, criatura imperfecta, en relación con creaciones a las que él mismo ha dado forma. Una determinada compañía de armadores construye un navío. No obstante, no lo lanza al mar sin la debida asistencia; comandantes, pilotos, maquinistas y marineros constituyen su equipaje, para que cumpla dignamente sus fines. Cuando aparece alguna brecha en la embarcación, ninguno piensa en arrojarla al fondo; por el contrario, el auxilio habitual empeña el máximo esfuerzo de modo de recuperarla. En el caso que sobreviniere algún siniestro inevitable, el asunto es motivo para esforzados estudios, a fin de que nuevos barcos se yergan mañana con un mayor nivel de seguridad. En el mismo sentido, el avión cuenta con mecánicos adiestrados en cada estación donde se posa; el automóvil dispone en la carretera de puestos de abastecimiento; la locomotora transita sobre rieles seguros con claves condicionadas; la fábrica produce con supervisores y técnicos; el hospital funciona con médicos y enfermeros; la vivienda recibe el amparo de ingenieros e higienistas. En las instituciones humanas todo está previsto, de modo que el trabajo cuente con protección y que los errores sean rectificados con aprovechamiento tanto de la experiencia como de la chatarra, cada vez que un determinado edificio o máquina caigan naturalmente en desuso. Eso es lo que sucede entre los hombres, cuyas obras están signadas por el tiempo a una incesante renovación. En materia de castigos después de la muerte, reflexionamos, entonces, acerca de la justicia de la ley, que establece que sea dado a cada uno conforme con sus propias obras. Sin embargo, por encima de todo y en todas las circunstancias, aceptemos a Dios según la definición de Jesús, que nos reveló que Él es el Padre nuestro que está en los cielos. Tareas humildes. Reunión pública del 31 de julio de 1961. Primera parte, Cap 8, ítem 13. En verdad ansías la gran sublimación. Has tomado en cuenta las biografías de los paladines de la solidaridad y ambicionas entrar en comunión con sus experiencias. Lloraste con honda emoción cuando tomaste conocimiento de los más duros trances de sus vidas y, del mismo modo, quisieras desprender tu corazón de los lazos inferiores. Recuerdas a Vicente de Paul, el héroe de beneficencia, que relegaba las posibilidades de dominio político a cambio de proteger a los necesitados. Piensas en Florencia Nightingale, una mujer admirable, que estuvo durante aproximadamente un siglo entre los hombres, dedicada a los heridos y los enfermos sin ninguna intención subalterna. Reflexionas acerca de Damián, el apóstol, que se olvidó de su propia juventud y se entregó para reconfortar nuestros hermanos enfermos de Melecaí. Meditas acerca de Gandhi, el misionero de la no violencia, que renunció a todos los privilegios a fin de contribuir a la liberación de su pueblo. Sabes que, en el mundo, los campeones de la fraternidad nunca se adaptaron a la espera improductiva. Por tal motivo, apreciarías seguir de inmediato sus luminosos pasos, aunque todavía tienes el alma presa a pequeñas obligaciones que no puedes menospreciar. No sientas fastidio por eso. Las dificultades, al igual que los sinsabores del camino terrestre, son pruebas y evaluaciones de tu aptitud moral para la ruta gloriosa. El suelo recubierto de hierbas es el comienzo del bosque. La humanidad es una sementera de ángeles. Penetremos en el bien verdadero para que el bien verdadero penetre en nosotros. Es indispensable que el espíritu aprenda a ser grande en las tareas humildes, pues así sabrá ser humilde en las grandes tareas.
Dada la relatividad de los conceptos humanos, ninguno puede, en la Tierra, ser bueno para todos. Sin embargo, todos pueden, a partir de ahora, iniciarse en la virtud, proponiéndose ser buenos para alguien. Perdonados, pero no limpios. Reunión pública del 4 de agosto de 1961. Primera parte, cap 7, párrafo 24. La mayoría de las veces recibimos de inmediato el perdón por nuestras faltas, aunque no por eso quedemos limpios. Hemos sido perdonados por la hiel de la maledicencia, pero la sombra que nos propusimos esparcir en la ruta ajena permanece dentro de nosotros, como una agobiante opresión. Hemos sido perdonados por la brasa de la calumnia, pero el fuego que arrojamos a la cabeza de nuestro prójimo ha provocado un incendio en nuestro corazón. Hemos sido perdonados por la herida de la ofensa, pero la piedra lanzada a nuestros hermanos del camino retorna sin dilación, y nos lastima a nosotros mismos. Hemos sido perdonados por la falta de vigilancia, pero el prejuicio de nuestros vecinos nos cubre de vergüenza. Hemos sido perdonados por la manifestación de flaqueza, pero el desastre que provocamos se ha convertido en un dolor moral que nos persigue día tras día. Hemos sido perdonados por todos aquellos a quienes herimos en el delirio de la violencia, pero donde estuviéremos necesitamos extinguir los monstruos del remordimiento que nuestros pensamientos descontrolados generan. La llaga que abrimos en el alma de alguien puede significar luz y renovación para ese alguien, pero siempre será una llaga de aflicción que pesará en nuestra vida. La injuria dirigida a nuestros semejantes es un azote que castiga nuestras propias mentes. La serpiente es portadora del veneno que inocula. El escorpión guarda consigo la carga venenosa que segrega. Aunque nos ridiculicen, nos ataquen, nos persigan o nos lastimen, evitemos el mal, incluso cuando el mal asuma el aspecto de defensa, porque el mal que hiciéremos a los otros es mal que nos hacemos a nosotros mismos. Por lo general, quienes recibieron los golpes de nuestra irreflexión, nos han perdonado incondicionalmente, y ya están fulgurando en los planos superiores. No obstante, por la ley de correspondencia, durante un tiempo indeterminado necesitaremos digerir los paisajes siniestros que nosotros mismos hemos creado. Cada conciencia vive y evoluciona entre sus propios reflejos. Por eso Allan Kardec fue convincente al afirmar que después de la muerte, hasta que se haya redimido en el campo individual, la continua presencia de las víctimas y las circunstancias del crimen son, para el criminal, un suplicio cruel. Males del alma. Reunión pública del 7 de agosto de 1961. Primera parte, cap 7, ítem 7. En la forja moral de la lucha con la cual se templa tu carácter y se purifican tus sentimientos, posiblemente creas que siempre tratas con personas normales, por el solo hecho de que muestren una ficha de sanidad física. Sin embargo, debieras tener en cuenta que también pueden ser contabilizados los males del espíritu. El compañero que te habla con aparente tranquilidad, tal vez guarde en el pecho el filo al rojo vivo de una terrible desilusión. Esa hermana que te recibe con una sonrisa, probablemente tenga el corazón anegado por las lágrimas. Amigos de ojos calmos y frases dulces que daban la impresión de un control perfecto, te sorprendieron porque supiste, más tarde, que iban en dirección a la locura. Observaste cómo otros que promovían fiestas y hacían alarde de poder, resbalaron inmediatamente después en la seducción de la delincuencia. Las enfermedades del espíritu constituyen un tormento para las fuerzas del ser, sometidas a procesos de corrosión inaccesibles al diagnóstico terrestre. Aquí el egoísmo ensombrece la visión, allí el odio emponzoña el cerebro, acullá la desesperación puebla la mente de fantasmas, más adelante los celos convierten la palabra en un látigo mortífero. No observes a tus semejantes con el caleidoscopio de las apariencias. Tanto los espíritus encarnados como los desencarnados estamos en servicio en la tierra, a causa del volumen de deudas que hemos contraído en existencias pasadas y, en consecuencia, debemos reconocer que somos enfermos aplicados a una laboriosa recuperación. El mundo no solo es la escuela, también es el hospital donde durante las reencarnaciones regeneradoras, nos sanamos de desequilibrios recurrentes, por obra del sufrimiento y el sudor que funcionan como una medicación compulsiva. Permite que la compasión rectifique en ti mismo esos antiguos males que toleras en los otros. Cuando alguien te hiera o te cause un disgusto, debita ese gesto poco feliz en la cuenta de la oscura dolencia que padece. Si la persona ofendida percibiera la voz sin sonido del cielo el instante preciso en que recibe el golpe, ¿podría escuchar el ruego de la misericordia divina, tenle compasión? Todos somos enfermos en demanda del alta. Tengámonos compasión los unos a los otros, que así aprenderemos a prestar auxilio. Incluso, cuando te veas en la obligación de corregir a alguien, por las reacciones dolorosas de los males del alma que todavía cargamos, compadécete 1000 veces antes de pronunciar una sola crítica. Por nosotros mismos. Reunión pública del 11 de agosto de 1961. Primera parte, cap 7, 18. Cuando la muerte del cuerpo terrestre nos conduce a la sociedad de los espíritus, muchas veces nos vemos rodeados por el amor puro que nos sumerge en un divino resplandor.
Antiguos afectos que el tiempo no ha borrado de nuestra memoria, resurgen de improviso y nos envuelven en la melodía de la aventura ideal. Amigos a los que suponíamos haber servido con un mínimo gesto benéfico, reaparecen junto con el nuevo día y nos abren sus brazos. Sonrisas espontáneas como flores de cariño brotan en semblantes nimbados de esplendor. Casi siempre, a pesar de ello, hay de nosotros. Nos reconocemos en el festival de la alegría perfecta como lodo blando que injuria el carruaje solar. Cuanto más la bondad fulgura en torno, más nos oprime el peso de la frustración. Nuestro pecho, como un violín de barro, no consigue responder al arco de estrellas que tañe nuestras cuerdas desafinadas y del corazón, semejante a un címbalo muerto, solo arrancamos lágrimas de profundo arrepentimiento, para llorar. ¿Es entonces que nos lamentamos por las luchas despreciadas, por las oportunidades perdidas? Deploramos la rebeldía del pasado ante los llamados del bien, que nos hubieran conferido merecimiento, y la fuga deliberada a los testimonios de humildad que hubieran propiciado nuestra renovación. Nos sentimos amparados por indescriptibles exaltaciones de claridad y ternura, pero por dentro llevamos todavía una carga de remordimiento y carencia. Por eso nos excluimos de la asamblea gloriosa para suplicar el retorno a la arena del mundo, hasta que la reencarnación nos purifique con conquistas de experiencia y valor. Alma, tú que lloras dentro de la trama física, cántaloas al cepo que te hace sufrir, al cual estás temporariamente amarrada en la tierra. Bendice las espinas que te lastiman. Bendice el llanto que lava los más recónditos pliegues de tu ser. Cumple pacientemente con el trabajo que la vida te demanda, porque llegará el día en que los compañeros amados, que te han precedido en la vanguardia de luz, estarán a tu lado pronunciando plegarias triunfales a medida que te desliguen de las últimas cadenas, de modo que compartas con ellos cánticos de victoria en la gran liberación. El bien que nos falta. Reunión pública del 14 de agosto de 1961. Primera parte, cap 7 párrafo 4 dedicados al estudio de la perfección. Comencemos por la vigilancia a nosotros mismos, dispuestos a corregir todo aquello que nos desagrada en nuestros semejantes. Muchos vociferan por el despilfarro de quienes administran los bienes de la comunidad, pero se instalan entre las paredes domésticas como si tuvieran que atravesar la existencia en un carruaje de lujo, sobre un piso de residuos dorados. Otros, al criticar a las autoridades, las tildan de verdugos del pueblo, pero en su propio hogar se conducen como tiranos en relación con las generosas manos de color moreno que amasan su pan. Vemos a los que maldicen la guerra entre naciones, aunque mientras tanto, dentro del reducto familiar, se comportan como atroces fieras en libertad. Hay quienes aconsejan la pena de muerte para los hermanos que cayeron en la locura de la delincuencia, sin embargo, en su propia casa utilizan el invisible puñal de la ingratitud. Muchos encabezan excelentes campañas de socorro a la infancia desprotegida, mientras por otro lado ahuyentan al primer niño desafortunado que les pide un veintén y lo tildan de vagabundo. Otros conservan una enciclopedia en la cabeza, aunque jamás se acuerdan de transmitir el alfabeto a un compañero atrapado en la ignorancia. Vemos a los que cantan hosannas a la virtud, aunque estén obstinados en el confort individual porque opinan que la caridad es una fábrica de perezosos. No faltan los que sabiamente enseñan lo atinente a la bondad y la simpatía, pero mientras caminan por su senda disparan dardos magnéticos en medio de melindres y aversiones. En estos humildes apuntes no nos proponemos censurar a nadie, puesto que, con notorias excepciones, hasta ayer mismo todos éramos así. Sin embargo, hoy la doctrina espírita ha tomado el comando de la fe y sabemos, en consecuencia, que la ley del progreso concede a cada espíritu posibilidad de adquirir el bien que le falta, mientras que la justicia será la que determine los merecimientos, según las pautas de las respectivas obras. Cuando lleguemos a conjugar los consejos con las acciones, o sea, lo que decimos con lo que hacemos, dentro de misma onda de servicio renovador, conseguiremos comprender que el bien que nos falta no siempre es el bien todavía no hemos llegado a disfrutar, sino el bien a los otros que, para nuestro propio beneficio, nos corresponde realizar. En las leyes del destino. Reunión pública del 18 de agosto de 1961. Primera parte, cap B, ítem 15. No opines que Dios condena a torturas eternas. Tanto como podemos percibir el pensamiento divino inmanente en los seres y en las cosas, el Creador se pone de manifiesto a nosotros, criaturas conscientes pero imperfectas, a través de leyes que constituyen la expresión de sus objetivos en el rumbo del bien supremo. En su aspecto primitivo, esas leyes pueden ser abordadas en los procesos rudimentarios del campo físico. Dentro de los límites en que debe ser conservado, el fuego es un valioso agente de la evolución. Sin embargo, si colocaras la mano en el brasero, naturalmente sufrirías inmediato las consecuencias. La máquina es un apéndice del progreso, no obstante, si no atendieras sus necesidades, sufrirías a la brevedad los desastrosos resultados de tu negligencia o tu falta de disciplina. Lo mismo ocurre en el terreno de la conciencia.
Según establece la matemática del universo, el destino siempre habrá de devolvernos lo que le hayamos entregado en vano. Los dignatarios de tal o cual corriente religiosa te pintarán al absolutamente perfecto como soberano purpurado, susceptible de encolerizarse por la falta de sumisión o de envanecerse por las adulaciones. Quienes proceden de tal modo pueden estar impulsados por santos propósitos, o piadosamente magnetizados por leyendas y tradiciones respetables a las que el tiempo ha momificado, aunque se olviden de que incluso en lo referente a las leyes de los hombres, nadie consigue hurtar moralmente el merecimiento o la culpa de otra persona. Dios es amor, amor que se expande desde el átomo hasta los astros, pero también es justicia, que atribuye a cada espíritu lo que le corresponde en concordancia con su propia elección. Porque es amor, Dios concede a las conciencias extraviadas todas las experiencias que deseen hasta que consigan rectificarse. Porque es justicia, hacer caso omiso a los privilegios que pretendan imponerle. No admitas que Dios lisonjea o condena. Recuerda que tú no puedes razonar con el cerebro ajeno, ni tampoco comer con la boca de tu vecino. El Creador creó a los seres para que todos los seres se engrandezcan. En tal sentido, como es amor esparció en sus caminos bendiciones y luz a raudales, y como además es justicia, estableció que cada uno de nosotros poseyera voluntad y capacidad para razonar. De modo que aquí o en el más allá, la vida siempre será lo que hagamos de ella. No convirtamos en sofisma la promesa de Jesús a su compañero de sufrimiento en el Calvario, en cuanto a que habría de estar junto a él en el paraíso, del mismo modo que podría llegar a estar en un instituto educativo en el mundo espiritual, puesto que el Cristo mismo nos comunicó de manera concluyente que el reino de Dios está dentro de nosotros. Sobre los mundos superiores, reunión pública del 21 de agosto de 1961, primera parte, cap 3, ítem 11. Cuando nos refiramos a los mundos superiores, tengamos en cuenta que llegará el día en que la tierra será una vivienda divina incluida entre ellos. Por ahora, a pesar de la magnificencia que corona de laureles a la civilización, en todos los continentes, no podemos ser ajenos al precio que deberá pagar para ser promovida. No quedan dudas de que los campos ideológicos de la vida internacional entrarán en conflictos encarnizados por el predominio. Las nubes de odio que se agigantan en la esfera psíquica del planeta, estallarán en tormentas arrasadoras sobre las comunidades terrestres. No obstante, las vibraciones del sufrimiento colectivo producirán el efecto de una radioterapia en la esfera del alma, que sanará alienación mental de los pueblos que en nombre de la idea de Dios sustentan las llagas de la miseria, como también la de aquellos otros que pretenden extirparlas mediante la eliminación de la idea de Dios de sus propias reflexiones. Máquinas exterminadoras desintegrarán los quistes raciales y las cadenas que amordazan el pensamiento, para poner remedio a las agonías económicas de la humanidad y disipar las corrientes envenenadas del materialismo, expandidas como un afrodisíaco de la irresponsabilidad moral. Pese a que enunciemos tales verdades, nos es forzoso aclarar que no somos profetas del belicismo ni pitonisas, 4, del terror. Simplemente hacemos un análisis del oscuro panorama organizado por las naciones poderosas, que hoy atormenta sus gabinetes gubernamentales, aun cuando se esfuercen por disimularlo con banquetes políticos o con votos a favor de la paz. 4. Casandra, escribe el autor espiritual, en alusión a la hija de Príamo y Hécuba a quien, según la mitología griega, Apolo concedió el don de la profecía, pero por haberlo engañado la condenó a que jamás fuera creída. N. de la. De esta manera, solo deseamos ratificar nuestra fe positiva en el gran futuro, cuando el hombre haya por fin superado todas las contingencias y respire libre de los pulpos de la guerra, que consumen sus energías y en vano vierten su sangre en canales de lágrimas. Orientemos las rutas del espíritu hacia esa era de luz, empuñemos el arado del sudor hasta conseguir la victoria del bien, cualquiera sea nuestro sector de acción. Somos obreros de la inmortalidad y llegaremos a contemplar cómo los habitantes de la tierra emergerán de los escombros con que algunos pretenden sepultar sus esperanzas, para elevarse en dirección a otras regiones del universo. Mientras nos empeñamos más y contraemos importantes deudas en relación con la ciencia, que rasga horizontes y traza nuevos caminos, vivamos con rectitud de conciencia, fieles al Cristo, en el servicio incesante de burilar el alma, convencidos de que, así como la glorificación viene desde afuera, la verdadera felicidad se elabora en nuestro interior. Reunión pública del 25 de agosto de 1961, primera parte, cap 3, ítem 13. Cuando consideremos las elevadas misiones de los espíritus que se transformaron en gigantes por efecto de los laureles conquistados mediante la virtud, reflexionemos acerca de los compromisos deslucidos que hemos solicitado ardorosamente para nosotros y por nosotros. Hallaste el marido ideal y la abundancia doméstica y a pesar de ello recibiste, de tu propia sangre, el hijo retardado que hiere tu corazón, porque es un problema difícil. Un día comprenderás que, en otras épocas, él fue el compañero al que indujiste a la locura.
Cuentas con títulos respetables para destacarte en los cargos más nobles, pero padeces una esposa mentalmente estacionada en la frontera del hospicio. Un día llegarás a comprender que, en carreteras distantes, ella fue la pareja poco feliz, en cuyos pies colocaste escurridizo lodo para que resbalara, desamparada, en la esquina del sufrimiento. Tienes dinero e instrucción, pero cargas con un padre irascible e intransigente, que más parece un tigre al acecho. Un día comprenderás que él vive así por las deficiencias de la educación que le impusiste en otra existencia. Percibes la magnitud de la labor de la cual eres responsable, aunque no encuentras un colaborador que te dé la mano para el trabajo, y debes afrontar a solas la obligación de obrar. Un día comprenderás que ayer te valías de la confianza ajena para tiranizar a quienes más te amaban y por eso hoy necesitas luchar, aunque no te entiendan, para liberarte de la violencia. Posees conocimientos admirables y una legión de amigos que hacen todo por ayudarte, sin embargo, estás amargado por una penosa anomalía orgánica, igual que si tuvieras clavada una espina oculta. Un día comprenderás que la mutilación y la deformidad, a semejanza de la inhibición y la molestia, constituyen remedios para los puntos débiles del alma. Disfrutas de una mediumnidad notable, aunque no consigues atender otro. Menester que distribuir consuelo y sosiego en tu propia casa. Un día comprenderás que te era necesario invertir largo tiempo en el desempeño de la función de brújula viva, para algunos de los viajeros del mundo a los que antes tú mismo lanzaste en las tinieblas de las grandes pruebas. Abrigas proyectos superiores, exaltas anhelos de ascensión e ilusiones relacionadas con el arte, sin embargo, consumes tu cuerpo obligada a doblar la cerviz sobre una pileta de ropa o a limpiar platos y cacerolas. Un día comprenderás que para ser libres es preciso postrarnos como esclavos durante cierto tiempo a los pies de aquellos que, también durante cierto tiempo, han sido nuestros esclavos. Bendice los dolores, ignorados por tu prójimo, que son la causa de tu silenciosa aflicción. Agradece las ocupaciones desvalorizadas que solicitaste con alegría en la vida espiritual, y que ahora, en la vida física, atiendes muchas veces reprimiendo el llanto. Si en la tierra no hay quien tenga en cuenta tu servicio carente de brillo, recuerda que Dios te observa. Si te desprecian por tus actividades aparentemente insignificantes y humildes, incluso a través de las lágrimas regocíjate por ellas y aguarda el futuro. Nadie consigue ser realmente grande si antes no ha aprendido a ser pequeño. En la Ley del Bien, reunión pública del 28 de agosto de 1961, primera parte, cap 8, ítem 12, te preguntas muchas veces, con el alma inquieta, en qué consiste el bien, pues muy diversas parecen las interpretaciones acerca del bien en todas partes. Por consiguiente, entendamos que el bien genuino será siempre el bien que podamos dispensar en la obra del bien de los otros. Recogiste pedradas en la construcción a la que te dedicas, sin embargo, te compadeces de la mano que te ultraja e interpretas los golpes como síntomas de enfermedad. Escuchaste frases insultantes en relación con tu nombre y registras la agresión como locura de quien las pronuncian, sin por ello alterar el auxilio que prestas. Sufriste un ataque a la tarea que realizas, aunque no te rebelas contra la injuria de los que invaden tu labranza fruto de noble esfuerzo, y continúas trabajando sin rencor, en un clima de tolerancia. Puedes pronunciar con razón la palabra acusadora contra el adversario que te ha herido, pero reconoces que la ofensa es una crisis provocada por la ignorancia y ni siquiera te apartas de la disculpa sin restricciones. Tienes suficiente merecimiento para destacarte, pero te ocultas tras la actividad silenciosa sin eludir la cooperación con aquellos que te dirigen. Conservas la posibilidad de retener la mayor porción de ventajas, aunque ni te acuerdas de eso, y ofreces lo mejor de ti mismo a los que comulgan con tu experiencia. El bien es una luz que se expande en proporción al servicio de cada uno a favor del bien de todos, con olvido mal. Ayudemos al prójimo sin afectación de santidad, para que el prójimo aprenda a ayudarse. Sin cartel de virtud, olvidemos las faltas ajenas, por reconocer que podrían serlas nuestras a causa de las debilidades que todavía llevamos a cuestas. Recuerda que, si hay espíritus descarriados o injustos, atravesados en el camino en decúbito moral, tan necesitados están de una porción de tu amor como los hambrientos a los ofrendas un trozo de pan. La felicidad real nace invariablemente de esa felicidad con la que hacemos feliz a alguien. Hagamos a los otros lo que deseemos que ellos nos hagan, convencidos de que, si protegemos a la ley del bien, la del bien habrá de protegernos. Un lugar en el paraíso, reunión pública del 1 de septiembre de 1961, primera parte, cap 3, ítem 2. Más allá del más allá, el universo infinito se expande en todas direcciones. El hombre terrestre ya tiene su mente en Venus, en Marte, en Júpiter, en Saturno, hogares suspendidos del seno maternal del Sol que nos anima, como territorios accesibles. No hemos de referirnos en estas páginas tan elementales a la estadística de los millones de kilómetros que separan a los inmensos mundos entre sí. Solo recordemos que la galaxia en la que respiramos, dentro de la cual
Nuestra Tierra puede ser comparada con una naranja en el Océano Pacífico, dista de la galaxia más próxima centenares de años luz. De modo que, si comprendemos que cada año luz representa más de 9 trillones de kilómetros, porque la luz se proyecta con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, fácil es imaginar la magnitud creación. Por lo tanto, disponemos en la inmensidad del cosmos de innumerables soles y planetas, cada uno de ellos relacionados con las multiformes esferas espirituales en que se prolongan. Allí se aglutinan, funcionan, se desintegran y vuelven a estructurarse mundos de todas las condiciones por la incesante combinación química de los elementos. Mundos, santuarios. Mundos, escuelas. Mundos, cementeras. Mundos, labranzas. Mundos, desiertos. Mundos, jardines. Mundos, hospitales. Mundos, penitenciarías. Mundos, talleres. Mundos, museos. Alma en proceso de purificación en la tierra, ante tanta magnificencia no menoscabes tu gloria celestial. Dentro del círculo del dolor y la experiencia, eres portadora del germen de la divinidad. Criatura consciente, más que todas las soberbias formaciones de los ámbitos de materia transitoria, encierras el eterno pensamiento del Creador. Luchemos y suframos en busca de perfeccionarnos, de embellecernos, mediante el nacimiento bajo el techo de la carne y el renacer en los reinos del Espíritu tantas veces como fueran necesarias, hasta que un día, una vez que hayamos aliado la sabiduría con el amor, podamos levantar vuelo con nuestras propias alas rumbo al corazón de la vida, transportando el paraíso en nuestro corazón. Invocaciones. Reunión pública del 4 de septiembre de 1961. Primera parte, CapX, ítem 9. ¿Has escuchado opiniones contradictorias referidas a las invocaciones en la doctrina espírita? Adversarios gratuitos han pretendido insinuar que en nuestras reuniones imitamos a los magos y las sibilas de la antigüedad, con la intención de especular con sortilegios y filtros supuestamente milagrosos. Sin haber analizado nuestros principios, otros han llegado a creer que nos apoderamos de los recursos psíquicos para vulgares exhibiciones de hipnotismo, como si colocásemos a los intermediarios de la nueva revelación en la categoría de bribones y fantoches. Sin embargo, es imperioso tener en cuenta que la institución del espiritismo resguarda sus raíces en las nacientes del cristianismo, simple y claro, con precisas finalidades morales para el perfeccionamiento del alma, como expresión de aquel consolador que Jesús prometió a los tiempos nuevos. No admitas que podamos convertir las lecciones del Maestro en prácticas y fórmulas cabalísticas. Las enseñanzas del Cristo vibran con su pureza en nuestros postulados, con los amplios desarrollos que la codificación kardeciana les imprimió. En nuestras asambleas dedicamos el debido aprecio a cada una de las creencias y confesiones. Respetamos a los hermanos cristianos que con una postura determinada invocan la presencia divina y la protección de los espíritus santificados, en plegarias confiadas y cánticos de loor. Respetamos a los hermanos islamistas que varias veces al día invocan las bendiciones de Alá. Respetamos a los hermanos budistas que mediante la liturgia que les es propia invocan la paz de Sakyamuni, el bienaventurado. Respetamos a los hermanos que siguen a Moisés, quienes en diversos preceptos invocan el amparo del Señor Todopoderoso. También nosotros, cuando nos reunimos, invocamos la inspiración del Divino Maestro y el concurso de los instructores que tienen su domicilio en la vida mayor, a fin de que podamos orar y estudiar la verdad, para aprender por qué oramos y por qué creemos, puesto que, en la doctrina espírita, sin la pompa del culto externo ni rituales de procedencia alguna, somos convocados a la fe capaz de enfrentar a la razón cara a cara. En cuanto a la actitud religiosa que abrazamos, con las investigaciones científicas y las declaraciones filosóficas de nuestra doctrina liberadora. Nadie puede olvidarse de que Allan Kardec puso en evidencia la necesidad de la alianza entre el razonamiento y el sentimiento en las jornadas del espíritu, al dar comienzo a la obra monolítica de la codificación con una pregunta acerca de la esencia de Dios. Purgatorio. Reunión pública del 8 de septiembre de 1961. 1 aparte, Capv ítem 3. Aprendiste a venerar a los héroes del pasado y también tú anhelas una oportunidad para la exaltación de la virtud. Avanzas por la senda cristiana y cuando rememoras la época gloriosa de los mártires, te provoca envidia su destino. Proviene de encarnaciones anteriores tu entusiasmo por acceder al ámbito espiritual como una sublime aparición de mansedumbre, para transmitir serenidad a las almas impenitentes. En muchas ocasiones, en el umbral del reposo físico, pides ser admitido en el servicio de los bienhechores desencarnados, para promover tu propio adiestramiento en tareas afines con la instrucción y el consuelo. Sin embargo, casi nunca te acuerdas de que estás en el mundo como quien vive temporariamente en el purgatorio. No es necesario que entregues tu propia carne a los dientes de las fieras para demostrar tu fe en Dios, ni que maltrates tu cuerpo denso para ejercitar los menesteres de la caridad. El amor infinito se expresa por todas partes, y la tierra donde respiras gira a cielo abierto.
Desde la parcela de lucha que el pasado te ha confiado en el presente, reflexiona acerca del ideal de servir y atraparás el divino momento de auxiliar, sea donde fuere. Tienes dentro de tu casa padres que sufren, hijos preocupados, hermanos desdichados, parientes que agonizan. Identificas en el trabajo a jefes irritables, subalternos amargados, clientes exigentes, colegas enigmas. En el campo social enumeras amigos problemas, adversarios gratuitos, compañeros frágiles, observadores intransigentes. Tanto en los callejones de mayor sencillez, como en las más amplias avenidas, compartes experiencias junto a corazones a quienes la sombra enredó en la trama de las pruebas difíciles. Todos, sin excepción, esperan de ti una migaja de amor, una limosna de paciencia. ¿Purgatorio? ¿Purgatorio? Todos nosotros, conciencias endeudadas, estamos en él. No obstante, el remedio es un camino para la curación. Ayuda a tus semejantes y tus semejantes te ayudarán. Quienes nos rodean son grandes necesitados, hoy. Mañana, posiblemente, los grandes necesitados seamos nosotros. Precisamente reunión pública del 11 de septiembre de 1961 primera parte, cap 7, párrafo 11 en relación con las soluciones que se aguardan para mañana, es imperioso que los problemas sean resueltos en el día de hoy. Declaras ser portador de manchas morales, pero rehuyes a la posibilidad de servicio, cuando precisamente la vida despliega ante nosotros la ocasión de auxiliar, para que el sudor en la práctica del bien disipe los estigmas de nuestro corazón. Confiesas que tus débitos son lamentables, pero desertas de las buenas obras, cuando precisamente disponemos de la oportunidad de obrar en beneficio de nuestros semejantes a fin de que lleguemos a lograr la reparación necesaria. Aseguras estar en falta grave y has acogido a la intolerancia, cuando precisamente en el ejercicio de la bondad para con los otros, hemos de obtener indulgencia a nuestro favor. Afirmas que eres frágil, y precisamente es por eso que las tribulaciones implementan un sitio en nuestra ruta para que aprendamos a conquistar la adhesión de la fortaleza. Alegas que eres inútil, y precisamente para que nos convirtamos en seres eficientes y valiosos, innumerables posibilidades de trabajo se presentan a nuestro alrededor cada día. Te acusas de ignorante y precisamente para que nos instruyamos, las experiencias difíciles nos desafían por todas partes. No te aísles con el pretexto de la imperfección. El discípulo permanece en el colegio precisamente para aprender. En cada colegio, además, las lecciones siguen un curso normal, de conformidad con el programa que las determina. Al alumno aplicado, pasaporte de competencia. Al alumno holgazán. Invitación a repetir. Así también para con nosotros. La vida es la escuela de nuestras almas. Quien lo quisiera puede aprovechar todas las circunstancias. El tiempo, sin embargo, puede compararse con un profesor equilibrado y correcto, que premia el merecimiento, considera el esfuerzo, reconoce la buena voluntad y respeta la disciplina sin crear privilegios ni despreciar a nadie. Nosotros todos reunión pública del 15 de septiembre de 1961 primera parte, cap 7, párrafo 19, ¿espíritus imperfectos? Dentro del círculo de las pasiones que se agitan en la tierra, todos nosotros lo somos. Franqueaste a otro el túnel de la paciencia, pero no eludiste la desesperación cuando el tiempo te acercó el día de la prueba. Recetaste el heroísmo al compañero dilacerado, pero cobijaste la rebeldía cuando te hicieron un rasguño en la piel. Predicaste el desinterés a aquellos que habían acumulado solo unas monedas, 5, pero te olvidaste de los necesitados cuando la fortuna te escogió. Te extrañó el proceder culposo de los vecinos, pero resbalaste hasta el más bajo nivel a la hora de la tentación. Por eso, tal como nos sucede a nosotros, al toque de la verdad mantienes en alto la luz de la esperanza, aun en medio del dolor de la insatisfacción. Pese a los más dolorosos conflictos de conciencia no dejes de aconsejar el bien. La ejercitación es, en la escuela, la base de la enseñanza. El alumno desanimado pierde la lección. Si encendemos la luz para los demás, acabaremos por medir nuestra propia sombra. No creas que nosotros, los amigos desencarnados, estamos como aquel que habla desde un estrado blindado a la plaza indefensa. Somos obreros de la misma obra, y servimos en dos frentes. Lloras por los que viste partir. Lloramos nosotros por los que se quedaron. Trabajamos a tu favor, porque en pos de tus pasos accederemos a una nueva encarnación. Trabajas a nuestro favor, pues hemos de llegar a ser tus hijos. Es imperioso que nos purifiquemos, para realizar el vuelo supremo hasta los mundos felices. Tanto allí como aquí necesitamos aprender del sufrimiento, porque a medida que se rescata se asciende. De modo que cuando estés ante un hermano que ha caído en el mal, compadécete y enséñale el bien, aun cuando el mal te haya cubierto a ti de sombra. La compasión nos muestra el camino a la caridad, y sin caridad entre unos y otros no existiría seguridad para ninguno.
5, veintenes es el término usado por el autor spiritual. N de la T. Desencarnados en las tinieblas. Reunión pública del 18 de septiembre de 1961, primera parte, cap 7, 5 desencarnados en las tinieblas. ¿Aislados en el remordimiento? ¿Prisioneros de amargos recuerdos? Uncidos a la trama de sus propios pensamientos tormentosos. Eran dueños de palacios soberbios, se sienten apresados dentro del estrecho espacio de la tumba. Se mostraban carentes de sensibilidad en las cumbres del poder, derraman el llanto horizontal de los caídos. Acumulaban bienes, se aferran a los paños del ataúd. Poseían rebaños y praderas, yacen en un hoyo de pocos palmos. Descargaban fardos de dolor sobre los hombros ensangrentados de sus semejantes, soportan, bañados en lágrimas, los mármoles del sepulcro que les quiebran los huesos. Hacían alarde de ciencia inútil, tiemblan ante lo desconocido. Devoraban placeres, gimen en soledad. Exhibían títulos destacados, sollozan en el suelo. Brillaban en salones engalanados de ilusiones, se arrastran atontados en las sombras de la sepultura. Oprimían a los débiles, no saben cómo huir de las gulas de los gusanos. Eran campeones de la belleza física, procuran de balde esconderse entre sus propias cenizas. Se arrellanaban en hamacas de oro, se recuestan aturdidos entre cajones polvorientos. Pronunciaban discursos brillantes, ahora tartamudean. Derramaban sapiencia, han enloquecido. Sin embargo, nada de eso sucede porque han sido poseedores de alguna cosa en particular, sino porque ellos mismos han sido poseídos por pasiones descontroladas. No están perturbados porque fueron dueños de algo, sino porque retuvieron tal o cual cosa y dejaron de prestar ayuda a alguien. Si puedes verificar la tortura de los desencarnados en las tinieblas, aprovecha la lección. No sufrirás por lo que tienes sino por lo que eres. Todos hemos de recoger los frutos de nuestros propios actos, tanto por lo que tenemos como por lo que somos. Donde estuvieres haz el bien que pudieres, evitando el apego a ti mismo. Escucha al compañero que retorna afligido y desorientado del más allá y así aprenderás, en silencio, que el egoísmo genera el culto de la muerte. Cielo e infierno. Reunión pública del 22 de septiembre de 1961, primera parte, cap 7, párrafo 5. En materia de premios y castigos, definidos como cielo e infierno, supongamos estar ante un padre amoroso, pero justo que reparte su propiedad entre los hijos y con ellos se asocia abnegadamente, para que cada uno gane prestigio y crezca, de manera que disfruten de la totalidad de sus bienes. El progenitor compasivo y recto concede a los hijos, en régimen de gratuidad, los recursos de la finca divina, la vestimenta para el cuerpo, la energía vital, la tierra fecunda, el aire nutritivo, la defensa del monte, el refugio del valle, las aguas que circulan, los estanques naturales, la sumisión de los diferentes reinos de la naturaleza, la organización familiar, los fundamentos del hogar, la protección de las leyes, los tesoros de la escuela, la luz del raciocinio, la riqueza de los sentimientos, los prodigios del afecto, los valores de la experiencia, la posibilidad de servir. Los hijos reciben eso automáticamente, sin que se les reclame ningún esfuerzo, pues el padre solo les pide que se perfeccionen mediante el deber noblemente cumplido y que se consagren al bien de todos a través del trabajo, que habrá de valorizar su tiempo y sus vidas. En esta metáfora, aunque simple, encontramos algunas noticias de la magnanimidad del Creador para con nosotros, sus criaturas. Fácil resulta entonces percibir que, con tantos favores, concesiones, dádivas, facilidades y ventajas, entremezclados con bendiciones, beneficios suplementarios, auxilios, préstamos y moratorias, el cielo siempre comenzará en nosotros mismos y el infierno tiene el tamaño de la rebeldía de cada uno.